La hacen trizas con datos duros. Sheinbaum desnuda la mentira de Lili Téllez sobre vacunas y sarampión. La presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Salud respondieron con cifras contundentes a las falsas acusaciones de la narcosenador narcopanista Lili Téllez, quien delirante culpó al gobierno de la supuesta escasez de vacunas contra el sarampión. Durante la conferencia mañanera se presentaron datos oficiales que demuestran la disponibilidad de más de 23 millones de dosis y la adquisición de 27 millones más para 2026, desmintiendo categóricamente la falsa narrativa del desvío de recursos y falta de vacunas. La mandataria contundente explicó que el brote actual es un fenómeno global, presente en Estados Unidos, Canadá y Europa, derivado del rezago vacunal durante la pandemia de COVID-19. Frente al discurso de odio y desinformación de la narcosuripanta Téllez, el gobierno federal despliega una estrategia agresiva de vacunación, con barridos casa por casa, evidenciando su compromiso con la salud pública y dejando al descubierto la politiquería irresponsable de la narcooposición y su narcovocera. Veamos enseguida cómo la narcosuripanta Lili es despedazada por la presidenta por usar el sarampión para atacar a la 4T, cómo le mandan sus narcopadrotes, el junior tóxico Claudio X y el evasor Salinas Pliego. Son tan corruptos y tan sucios los de Morena que hasta el sarampión regresó con la 4T. Antes de que López Obrador llegara a la presidencia, en México prácticamente todos los niños estaban protegidos contra esa enfermedad. Desde hace años se lo advertí a los senadores de Morena y les exigí que se atendiera la escasez de vacunas contra el sarampión. Lo denuncié porque muchas mamás de todo el país me estaban avisando que no había vacunas en los hospitales públicos. A los senadores de Morena no les importó, me consta, porque a pesar de mi insistencia, los presidentes de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro y Américo Villarreal, se negaron a reconocer el desabasto porque tenían órdenes de AMLO de no solicitar ni un centavo para el sector salud. Y había una razón. El PG estaba desviando el dinero para las vacunas hacia el Tren Maya, el Tren Interoceánico y el AIFA, todo a costa de dejar a los niños sin vacunas. Esos senadores, Navarro y Villarreal, encubrieron la falta de vacunas porque querían que AMLO les aventara unos huesos, las candidaturas a las gubernaturas de Nayarit y de Tamaulipas. Se los dije de frente, que llegarían a esos cargos sacrificando la salud de los niños, y ahí están ya de gobernadores, solo sumando muertos a su irresponsabilidad y ambición política. Por supuesto que López Obrador es el culpable directo de que haya regresado el sarampión. De hecho, el PG le abrió la puerta a la enfermedad por negarse a comprar las vacunas. Eso se llama negligencia criminal y, tal como se lo advertí, la realidad ahora exhibe su falta de humanismo. López Obrador dejó sin vacunas a los niños para meter todo el dinero público al Tren Maya, al Tren Interoceánico y al AIFA, que solo han servido para el desfalco de las arcas y el enriquecimiento ilícito de sus hijos y de sus cuates. No se dejen engañar por Morena. Antes de que llegaran al poder, en México el 97% de los niños, casi todos, estaban vacunados contra el sarampión. Pero llegó la 4T y la vacunación ahora registra el nivel más bajo, el 76%. La epidemia de sarampión pudo evitarse. Soy testigo de la perversidad de los senadores empleados de AMLO que lo encubrieron por interés. Derecha la flecha. La realidad te está alcanzando, peje lagarto. Hasta tu escondite te perseguirá el dolor de las madres que no pueden vacunar a sus hijos. Y los ciudadanos de bien defenderemos a la niñez ante tu demente ambición de poder. En un tema de salud, Presidenta, Puebla era de los estados en los que no se habían reportado previamente casos de sarampión. Ya hay casos de sarampión también en Puebla. Saber y conocer el estatus de el brote de sarampión en México y en Puebla, y saber si hay alguna recomendación en general que deberíamos de tomar antes de viajar. La vacunación es muy importante. Si no están vacunados de sarampión, es muy importante que se vacunen, y sobre todo los niños y las niñas. Durante el periodo de la pandemia, por obvias razones, no hubo, sí había vacunas, pero mucha gente no fue a vacunarse por estar en la casa, como se dio la orientación durante un tiempo. Y en todo el mundo hay este brote de sarampión, no solamente en nuestro país, está en Estados Unidos, está en Canadá, incluso está en Europa. Y se están tomando todas las medidas para poderlo controlar. La medida más importante es la vacunación. Entonces es una recomendación para todas y todos. Hay suficientes vacunas para que se vayan a vacunar a su centro de salud. Y preguntamos al secretario de Salud, Belmont, para que pueda dar mayor información sobre este tema. Gracias, Presidenta. Adelante, David. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Vamos a dar una actualización de cómo está el brote de sarampión. Les quiero mencionar que Canadá ya perdió su estado libre
de sarampión. Estados Unidos también está y solicitó una ampliación de 2 meses y nosotros también nos hemos apuntado precisamente en esos 2 meses para tratar de controlar el brote. Si me pasan la primera diapositiva. Aquí tengo señalado el número de vacunas que tenemos disponibles contra sarampión, que son 23.529.000 vacunas que tenemos disponibles. Se distribuyeron en el año de 2025 13.872.000 vacunas. Y en este 2026 tenemos distribuidas 3.836.000 vacunas. El año pasado adquirimos 10.800.000 vacunas y este año tenemos adquiridas 27.365.000 vacunas. Les menciono estas cifras porque tenemos el número suficiente para vacunas para los próximos 2 años para seguir avanzando en la vacunación de toda la población. La siguiente, por favor. Aquí están las metas que cada uno de los institutos que conforman el sector salud se han planteado para la vacunación. Les recuerdo que tenemos 3 épocas en donde vacunamos. Vacunamos a los niños recién nacidos, vacunamos la segunda dosis y también la dosis de recuperación en aquellas personas que no están vacunadas. Entonces, ustedes ven aquí las cifras de la cobertura dependiendo de cada uno de las edades donde se tiene que vacunar. Si me pasa la siguiente diapositiva, recordarles cuáles son los grupos que necesitamos vacunar en sarampión. Niñas y niños de 1 año y de 18 meses, la población rezagada que no haya recibido la vacuna con anterioridad de 2 a 9 años, todo el personal de salud, el personal educativo, muy importante que ha tenido que ver con el brote, los jornaleros agrícolas que se mueven en distintas partes del país, y también tomamos la decisión de la aplicación de una dosis 0 a niñas y niños de 6 a 11 meses de edad. ¿Por qué la dosis 0? Para no esperarnos hasta que tiene 1 año. Fuera del brote, la primera vacuna se pone a los 12 meses, pero en medio del brote hemos adelantado una dosis 0 a niñas y niños de 6 y 11 meses de edad. La siguiente, por favor. En total, hasta el momento, hemos aplicado 11.853.684 dosis, o sea, un número importante, y eso dentro de los 3 periodos que tienen que ver con la vacunación para alcanzar a la población que no había recibido la vacuna, fundamentalmente, y esa es la razón que se presenta en las Américas, tiene que ver con lo que surgió en COVID, en donde no se aplicaron las vacunas a todos los niños, tanto en Canadá, en Estados Unidos como en México y en muchos otros países. En Europa sigue siendo también importante el número de casos que tienen sarampión. Aquí en esta diapositiva está puesto en verde aquellos que ya hemos alcanzado vacunación superior a 95%, en amarillo la vacunación que tenemos de 85 a 95% y lo que está en rojo es todavía población que requiere aplicación de vacuna. Eso lo vamos a ver más claro en la siguiente diapositiva, en donde pueden ver lo que está en verde en los distintos estados, lo que está en amarillo y los esfuerzos que estamos haciendo en donde falta aplicación de vacuna. Fundamentalmente hemos avanzado en la tercera dosis que tenía que ver con los pacientes que no habían recibido la vacuna. Donde tenemos el brote actualmente más importante tiene que ver con el estado de Jalisco, con Chiapas y son de los 2 sitios que mayor número de casos tienen. Les voy a mostrar como un ejemplo, y Michoacán, Guerrero también tienen un número significativo de casos. Les voy a mostrar a continuación el estado de Jalisco, que es en el que estamos teniendo el brote más importante en la actualidad. En lo que se refiere a la primera dosis, hemos aumentado de 65 a 89%, a 85% la vacunación contra la primera dosis en el estado de Jalisco. En lo que se refiere a la segunda dosis, la siguiente, por favor, hemos aumentado de 64% a 89%. La meta es llegar al 95% de la población. Y en la tercera dosis hemos aumentado de 61% a 84%. Seguimos con acciones distintas de incrementar la vacunación para llegar también al 95%. En Chihuahua, donde empezó el brote, está ya prácticamente controlado. En esta
última lámina, lo que le señalo es, tenemos identificado las zonas de Jalisco donde tenemos actualmente el brote, y ahí lo que estamos haciendo son dos acciones que son muy significativas. Una, que cuando se detecta un caso de sarampión, inmediatamente se hace un barrido en 25 manzanas alrededor donde ocurre el caso, y también hacemos un barrido vacunal en general, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Independientemente de que se otorgue o no el estado de liberación, la meta que tenemos claramente es llegar al 95% de la vacunación en toda la población, porque esa es la única manera de controlar el sarampión. Les recuerdo que es un virus que es mucho más contagioso que COVID. Es un virus, COVID se transmitía, un enfermo podía contagiar a 4 personas. En el caso de sarampión, un enfermo puede contagiar a 15 o 16 personas. Y además, si se sale de un lugar donde estuvo en contacto, el virus permanece por 2 horas si vuelve a entrar un agente ahí. Ese es el riesgo más importante, es la transmisión que tiene el virus. Eso sería el informe de cómo estamos. Sí, las vacunas están disponibles tanto en el IMSS, en el IMSS Bienestar, en el ISSSTE, en todas las instituciones de salud. Hay un teléfono 079 en donde pueden saber en qué sitios acudir para vacunarse. Menciono la importancia de todas las instituciones del sector salud y las clínicas. La vacuna es una vacuna que tiene que estar refrigerada y pueden acudir a los distintos centros de salud. Y en los estados igual. No depende, es importante decir que no depende de la derechohabiencia. Exacto. Pueden asistir a cualquier centro de salud de los 32 entidades de la República, al IMSS, al ISSSTE, al IMSS Bienestar o a los centros de salud de los estados. Todos tienen vacunas y no se necesita ser del IMSS para que sea vacunado en una institución del IMSS. Acudir a cualquier centro de salud para poder recibir su vacunación. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.